Amén. Paz y gracia, familia Luim. Yo soy el hermano Abiel Cisneros y nos da mucho gusto que una vez más nos haya sintonizado aquí en el Luim entre semana, en este miércoles hermoso. Reciban saludos de mis pastores y mis padres, pastores Freddy Pela Cisneros, y yo también quisiera extender un saludo a mi familia extendida que nos está mirando y también a mis jóvenes que nos están sintonizando en esta tarde. Quisiera que usted agarrara su Biblia poderosa y la abra al libro de Jeremías. Estaremos en el capítulo 2 de los versículos 26 al 28. El autor, Jeremías, ahorita estaba pasando por un tiempo difícil, no solo él, sino la nación de Israel. Israel estaba agarrando muchas costumbres malas, dañinas a ellos mismos, e incluso estaban adorando a dioses falsos. Y es ahí donde comienza el versículo 26. Y la palabra del Señor lee así: Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Jeremías capítulo 2, versículos 26 al 28. Y el tema de esta tarde le he puesto: ¿dónde están tus dioses? ¿Dónde están tus dioses? Y siento una vez más que es un mensaje muy necesitado, no solo para usted, sino para mí mismo, para realinear mis principios y para ayudarme en mi vida diaria con el caminar con Dios. Y el primer punto que le he titulado en esta tarde, si lo quieren escribir en su libro de apunte, se titula Sus dioses. Israel se había convertido en una nación ignorante. Israel se había convertido en una nación destanteada, adorando a falsos dioses, recogiendo costumbres de otras naciones que no eran de Dios, y últimamente dándole la espalda a su creador, que es el que le había enseñado tantos milagros, que es el que había sacado a Israel de Egipto. Y aún así Israel decide ser ignorante y decide darle la espalda a su creador Dios. Y eso no es tan distante a lo que está pasando hoy en día. Cuando el hombre fue creado, desde el primer hombre, Adán, el Señor le dio a Adán voluntad propia. Y cuando nació Eva, ella también nació con voluntad propia. Y con voluntad propia viene decisión. Si el hombre quiere tomar decisiones buenas o decisiones malas, y últimamente vemos que Adán y Eva tomaron la decisión del pecado. Y ese pecado nos ha seguido de generación en generación, de años en años, y lo estamos viendo ahora mismo. El hombre no decidió ser gobernado por alguien más. El hombre quiere gobernarse a sí mismo, poner sus reglas, sus reglamentos, y quiere moverse a su tiempo. No se quiere postrar y adorar a un Dios. El hombre quiere ser su propio Dios. Y cuando el hombre decide ser su propio Dios, puertas se abren que no eran diseñadas de ser abiertas. De esas puertas salen el pecado, sale la iniquidad y últimamente sale la maldad. Y no solamente esto afecta a un tipo de persona. La palabra del Señor dice: sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas. Y en esta palabra el Señor reconoce que no solamente los pobres, sino también los ricos, no solo el hombre, sino la mujer, no solo el joven, sino también el viejito, no solo el cristiano, sino el mundano, todos somos afectados por esta plaga, la plaga de ser su propio Dios. El profeta Jeremías aquí está reprendiendo y avisando al pueblo de Israel de no adorar dioses falsos. Hoy en día no usamos el lenguaje de dioses falsos, pero sí usamos otra palabra para entender qué es importante en nuestra vida y qué no es. Y óigame bien, esta palabra es prioridad. Prioridad. La vida debería de ser compuesta de prioridades. Si alguien no tiene prioridades, su vida está desorganizada y no es muy efectiva. Las prioridades deberían de ser existentes en un mundano y en un cristiano. Una mujer y un hombre tienen que tener prioridades para poder manejar su vida correctamente y efectivamente. Y las prioridades que un mundano puede poner son muy diferentes a las prioridades que yo pueda poner, porque este mensaje no solo es para aquel mundano, sino también le toca a la iglesia.
Y el pueblo de Dios debería de tener prioridades en su vida. Y un buen cristiano debería de tener Dios como la prioridad alta y la prioridad primera. Y nada puede estar cerca de esa prioridad. Pero desafortunadamente no vivimos en un mundo perfecto y muchos cristianos, muchos creyentes se dejan llevar por otras prioridades, y cuando ese mal cristiano decide poner otra prioridad en la posición que debería de estar Dios, entonces ese cristiano acaba de crear un Dios falso, y ese cristiano entonces está viviendo una vida pecadora y una vida que últimamente le está placiendo a él o a ella. Y esto no lo digo yo solamente, lo dice el Señor. Si retrocedemos a los libros de Éxodo y Deuteronomio, en el monte Sinaí, cuando el Señor le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, uno de esos mandamientos dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Y Dios sabe que el hombre va a ser tentado en poner otras prioridades encima de él. El Señor sabe que van a haber situaciones en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, donde el cristiano va a querer poner otra prioridad encima de él, arriba de él, y va a querer poner Dios hasta abajo. Pero un cristiano que ha reconocido que su vida ha sido salvada y que su vida ahora carga la salvación de Cristo, entonces el cristiano ahora tiene la responsabilidad de poner a Dios donde corresponde en su vida, de poner a Dios en su prioridad número 1. Y eso me lleva a mi segundo punto de esta tarde. Aquellos que están tomando nota, el segundo punto se llama ojos a Dios. El versículo 27 recalca que aquel persona que decide poner otros dioses falsos encima de Dios en su vida, últimamente le está dando la espalda y no el rostro a su Creador. Como dice la palabra, la gente adoraba la leña y las piedras. Si aunque a usted y a mí nos parezca un poquito absurdo que estén adorando estas cosas, el pueblo de Israel, un pueblo antes muy poderoso, no es muy diferente a las situaciones y los ejemplos que podemos ver en nuestro mundo alrededor. Mucha gente puede definir que la vida es un baile, que la vida son las drogas, que la vida es el mundo afuera, y últimamente están incorrectas, porque la vida es solo dada por un Dios de vida, y ese Dios se llama Jesucristo, mi Salvador y su Salvador. Y por esa razón mucha gente, muchos cristianos han decidido terminar su carrera en el camino de Dios y han decidido cerrar sus puertas a que Dios obre en su vida. Desafortunadamente, por el susto que nos estamos pasando, muchos decidieron ya terminar, ya me doy por vencido, ya no voy a seguir la carrera que el Señor me tiene delante y ya no voy a seguir el propósito que el Señor tiene en mi vida, en mis hijos quizás, en mi esposa, en mi esposo, en mi familia. Ya lo voy a dejar todo atrás. Ya no siguen al Señor, ya no buscan estar con Él, dejan todo atrás y han creado excusas que ni siquiera estaban ahí para empezar. Desafortunadamente mucho de eso está pasando, no solo allá afuera, pero sino aquí. Han creado barreras que no dejan al Señor obrar en sus vidas y el Señor sigue tocando a su puerta de su corazón y no le abren. La unción de Jehová es una herramienta muy poderosa si el cristiano se deja usar. Si un buen cristiano se deja usar por la unción de Jehová, su propósito será más claro y las obras del Señor serán manifestadas aquí en la tierra. Y si uno no decide poner al Señor como número 1 en su vida, eso puede ser muy peligroso para esa persona. Digamos unos ejemplos: si la persona decide poner su trabajo como su prioridad número 1, si decide poner su novio o su novia como prioridad número 1, si decide poner su carro, su estilo de vida como número 1, están viviendo una vida descuidada y perdida. Y tú que me escuchas y sientes que tú has fallado en esta área que te estoy hablando, si has fallado en tus prioridades y que Dios debería ser número 1, sientes que tus pecados y tus errores te han llevado lejos del Señor, déjame te digo algo. Yo conozco y yo sirvo a un Dios que trabaja igual en la oscuridad como trabaja en la luz, trabaja lo igual en lo malo que lo bueno, trabaja igual en lo alto que lo bajo. Así que hay esperanza para ti si es que tú decides cambiar tu vida, si es que tú decides quitarte de esa plaga que te está infectando y aceptar la salvación del Señor. Yo te invito a hacerlo. Y el verso continúa y dice: en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Qué error más grande cometió Israel a darle la espalda a su Creador? ¿Y qué error más grave podemos cometer nosotros
a rechazar la bendición, a rechazar el llamado y el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Pero déjeme decirle que qué error aún más grave es venir a los pies del Señor y pedirle que nos libere, pedirle que nos sane, cuando nosotros ni siquiera le damos un segundo en nuestro tiempo, cuando nosotros ni siquiera lo ponemos en una posición ante nuestras vidas. Ese es un pecado y ese es un delito más grave en los ojos del Señor. Cuando un cristiano decide rechazarlo en el tiempo fácil y decide acercarse en el tiempo difícil. Yo no quiero hacer eso y ojalá que usted tampoco lo haga. Y un buen cristiano, un cristiano firme, debería de adorar a su Señor a pesar de su circunstancia y a pesar de su estado de sentir. Un cristiano verdadero y un cristiano fuerte es aquel que ha sido más atacado en esa área. Y el cristiano más fuerte es el que ha decidido darle todo al Señor, darle todo su tiempo, toda mi honra y toda mi adoración y toda mi familia te lo doy a ti, Señor, sin esperar nada devuelto. Y no es que el Señor no nos dé recompensa y bendición a su tiempo, pero no le seguimos al Señor por bendición, no le seguimos al Señor por cosas, le seguimos por simplemente quien Él es. Él es el Rey, Él es mi Creador, Él es su Creador, Él es el que me da el aire de cada día, Él es el que sustenta a mi familia y sustenta mi vida, y Él es el que últimamente tiene un propósito para mí, si me dejo llevar y si me quedo firme en su palabra. Aquellos que han puesto a Dios en una posición baja en su vida, en una prioridad baja en su diario vivir, entonces en torno se están poniendo a ellos mismos en una posición baja para pedir sanidad y liberación de nuestro Señor. Al poner a Dios alto, nos ponemos a nosotros mismos en alta posición para poder pedir y recibir de nuestro Padre Celestial. Mantengámonos enfocados en la palabra del Señor, en el propósito que Él tiene para usted, que Él tiene para mí. A pesar de mi debilidad y a pesar de mi inseguridad, Dios es más grande para sacar y sanar cualquier cosa en mí si yo lo pongo a Él en posición alta en mis prioridades. Ojos a Dios, te digo hoy, y me digo a mí mismo, mi hermano. Y el tercer punto que les quise traer hoy se titula ¿Dónde están tus dioses? Ya que le expliqué solo un cachito del poder de Dios y la forma que Él puede usar ese poder para cambiar su vida y mi vida, ahora viene la importancia de por qué tenemos que nosotros poner nuestras prioridades solamente en el Señor y la importancia de poner al Señor como número uno en nuestras vidas. El profeta Jeremías le hace la pregunta a Israel en este versículo diciendo, ¿dónde están tus dioses en tu calamidad? Cuando tú estás enfrentado con algo difícil, cuando el hombre te quiere matar, cuando el enemigo quiere tu cabeza, ¿dónde están tus dioses que has formado? Eso le hago la pregunta a usted. ¿Dónde están tus dioses? ¿Dónde están esas personas que tú llamaste amigo o compadre? ¿Dónde están esas personas cuando tú estás pasando por tu calamidad? No están. El verso 28 dice, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Nuestros dioses que estamos creando o que quizá vamos a crear antes de Dios, no nos ayudarán en el tiempo de nuestra aflicción, en el tiempo de nuestro problema, porque no tienen vida. Nuestros dioses no viven. Las prioridades antes de Dios no tienen vida. Solamente Dios tiene vida. La televisión no tiene vida. El alcohol no vive. El pecado no vive. El deseo y el placer no vive. Solamente Dios vive. Y solamente Él da aliento a su pueblo. Y yo quiero que te pongas a pensar muy bien en aquellos que te han decepcionado, en aquellos que te han dejado atrás, en aquellos que tú confiaste y tú invertiste tiempo con ellos y te dejaron solo. Lo mismo pasa con nuestros dioses y nuestros reyes que ponemos antes del Señor. No tienen vida, no se quedan con nosotros, son del mundo, no son de Dios. Nuestros deseos no nos ayudan, nuestras adicciones no nos ayudan. Cuando confiamos y tenemos placer solamente en Dios, Él es el que nos ayuda a mover adelante y solamente Él es el que nos lleva últimamente a una vida mejor. Israel en esta historia se estaba dando la espalda a Dios.
Estaba rechazando la bendición que él pudo haber traído. Y cuando uno decide darle la espalda a Dios, se está dando la espalda a sí mismo. Se está dando la espalda a las oportunidades que Dios trae, a la unción y bendición que Dios trae. Le está dando la espalda a su propósito. Y últimamente lo lleva a una vida seca. Solamente Dios trae una vida llena de amor y de paz y de gozo. Solamente Él, nadie más. Solamente Dios trae eso. Y Dios honra al quien le honra a Él primero. Dios honra al que ofrece todo y no espera nada. Dios honra al quien lo pone a Él primero. Desde el comienzo de este mensaje y el comienzo de este punto, yo le he mandado este mensaje a aquel que no conoce de Cristo. Pero ahora viene la segunda parte de este punto. Y yo le hago esta pregunta a los creyentes de Dios, a los cristianos que me están viendo, a mis hermanos. ¿Dónde están tus dioses? ¿Dónde están tus prioridades? ¿En qué estás enfocado? ¿En qué se va tu atención durante el día? Podrán ser tus hijos, podrá ser tu esposo, tu esposa, podrá ser tu trabajo, como le dije antes. Muchas cosas pueden ser prioridades de un cristiano, pero solamente una tenemos que tener, y ese se llama Dios. Todo aquello que está en el lugar donde Dios pertenece en tu vida está en el lugar equivocado. No es decir que no amemos a nuestros hijos, gracias a Dios por nuestros hijos, ¿verdad? No es decir que no amemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, gracias a Dios por nuestros parientes que amamos. No es decir que no amemos el trabajo, porque últimamente trae el sustento de nuestra familia. Pero piensen cómo agarraron todas esas cosas. Piensen quién les dio todas esas cosas. ¿Quién fue? Fue Dios. Y por eso Él tiene que ser número uno en nuestra prioridad como un buen cristiano. Debemos de amar a nuestros hijos después de Dios. Debemos de amar a nuestros parientes después de Dios. Debemos de amar nuestra casa, nuestro hogar de descansar, nuestro carro, nuestro trabajo después de Dios. Porque déjeme decirle algo, cuando ponemos a Dios como número uno y todo lo demás debajo de Él, como Dios está delante de todo que viene, Dios entonces unge lo que le va después de Él. Dios unge tu familia, Dios unge tus hijos si lo pones después de Él. Dios unge tu trabajo si va después de Él. Dios lo cubre con su sangre preciosa, pero solamente cuando yo y usted lo ponemos después de Él. Y óigame bien, mi hermano, el mismo Jesús lo dice en Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Buscad primeramente el reino de Dios por poniéndolo en su lugar donde pertenece, en el número uno. No es decir que no amemos a nuestros hijos, amemos a nuestros hijos. No es decir que no amemos a nuestro esposo o esposa, amémoslos con todo nuestro corazón. Pero pongámoslos al lado de nosotros donde pertenecen y pongámonos a nuestras prioridades donde pertenecen debajo del Señor. Porque cuando estamos debajo del Señor, su unción nos protege, su protección es divina a nosotros. Él cuida a nuestros hijos, Él cuida a nuestros parientes si nos ponemos en la posición correcta, que es debajo de Él. Y muchos creyentes hoy en día están poniendo sus prioridades antes del Señor. Están poniendo sus deseos, sus placeres, otro ejemplo, su trabajo lo están poniendo antes de Dios. Pero no reconocen que todo eso viene después de Dios y que todo eso solo puede prosperar si está debajo de Dios. Y cuando el creyente y el no creyente deciden poner sus prioridades encima de Dios, antes de Dios, entonces crean un falso Dios y entonces dependen de ese falso Dios. Y cuando viene el sacudimiento y ese temblor, los respaldos caen, los falsos dioses caen y con él va el creyente. Y no es decir que no debemos disfrutar de las cosas de la vida, porque últimamente las cosas de la vida son dadas por Dios. Dios nos dio familia, nos dio trabajo, nos dio a alguien que amar, nos dio parientes para pasar un buen tiempo, nos dio la vida y el aire. Y todo eso lo queremos hacer y lo debemos de hacer. Claro que sí, que debemos disfrutar la vida que nos ha dado aquí en la tierra el Señor. Pero no antes de poner a Dios como nuestro número uno prioridad. Grábese eso muy bien. Ojalá que usted lo ponga y yo me urjo a mí mismo a poner al Señor como prioridad número uno en nuestras vidas. Porque cuando viene Dios primero, todo los demás lo sigue. Mi familia lo sigue,
mi trabajo lo sigue, mis hijos lo siguen, mi propósito lo sigue. Está cubierto por la unción de Jehová. Porque yo decidí poner mi familia, mi sustento y mi vida después de Dios. Y eso me trae a mi conclusión de esta tarde. Si seguimos leyendo este libro de Jeremías, eventualmente Israel sí logra sacudirse de sus falsos dioses y de sus falsas doctrinas, pero no después de guerra, de esclavitud, de muerte, no después del sacudimiento de Cristo. Si usted, mi amado hermano, ha fallado y si usted se siente que está envuelto en este pecado, no hay mejor lugar que estar que aquí con el Señor. Van a haber ocasiones en que nuestra prioridad no será puesta en Dios, donde nuestra fe quizá no será puesta en Dios. Dios dice que muchos crearán sus dioses, muchos crearán sus reyes, sus príncipes, muchos crearán sus barreras y sus respaldos. Pero cuando el día de sacudimiento viene, esos respaldos caen, esos dioses falsos mueren porque no tienen vida. El único que sí da vida, como le dije antes, es Dios, es mi Jehová. Mi Creador es el que me da vida, es el que me da aliento y el respiro de cada mañana. Muchos llamarán a sus dioses en el tiempo de la calamidad, pero no habrá contestación. Muchos clamarán a sus dioses que han creado y no van a responder nadie. Israel cometió el error de adorar a falsos dioses, de crear sus paredes falsas y de darle la espalda a su Dios. Y últimamente pasó por mucha destrucción, mucha esclavitud, mucha muerte y un sacudimiento espiritual vino. Israel pudo salir de esa peste. Usted y yo no tenemos que pasar por esa muerte, por ese sacudimiento que trae Jehová. Si decidimos realinear nuestras prioridades, si decidimos decirle al Señor, Señor, no confío en nada más que en ti. Mis prioridades que yo he creado me dejan caer. Mis prioridades no me contestan cuando yo hablo. Solamente tú contestas. Vamos a hacer ese cambio. Yo quiero hacer ese cambio con usted. Y vamos a hacer un ejercicio usted y yo en esta tarde, mi hermano. Y de verdad quiero que lo piensen honestamente. ¿De qué hablas más tú durante el día? ¿De qué sale más de tu boca durante una semana? Cuando entablas conversación con alguien más, ¿cuál es el tópico que sobrepodera esa conversación? Te voy a dar unos segunditos para que pienses y piénsalo honestamente. ¿Lo tienen? Muy bien. Si ese enfoque no es Dios, necesitas un realineamiento. Si ese enfoque no es Dios, estás equivocado. Si no es Dios, estás adorando a un Dios falso. Y lo podemos arreglar. Ya el primer paso fue tomado. Reconocer qué nos está tomando la vida. Reconocer en qué estamos enfocados en nuestras vidas. Reconocer cuál es la prioridad de mi vida. Ese paso ya está tomado. Ahora viene el paso de realinear y enfocarnos solamente en el Señor. Hacemos una oración para poder liberar, sacudir y realinear nuestras prioridades y decirle, Señor, tú eres el Rey de mi vida. Señor Padre, quizás mis prioridades están fuera de ti. Quizás tengo a ti en una posición muy baja en mi diario vivir, Padre. Quizás mis conversaciones no se tratan de ti. Quizás mi diario vivir está enfocado en algo más. Y Padre Santo, hoy te pido que me ayudes a entregarte mis prioridades, porque yo sé que contigo están salvas. Contigo mi familia es protegida. Contigo mi propósito es aún más claro en mi mente, Padre. Contigo mi vida es ungida y tengo gracia en mi vida. Ayúdame a ponerte en el primer lugar donde tú perteneces, Padre. Mi familia te seguirá, mi trabajo te seguirá, mi diario vivir te seguirá porque viene después de ti. Y si viene después de ti, está ungido por tu sangre, Padre. Gracias te doy por esa tarde de cambio, por esa tarde de restauración, de sanación. Y solo te pedimos que nosotros podemos seguir este camino, Padre. Tanto el hombre que no te conoce como aquel que sí te conoce y te llama Señor. Gracias te doy una última vez por esa tarde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, mi Salvador. Amén.
Mis hermanos, fue un placer estar con ustedes una vez más en esta tarde. Recuerde que nuestra prioridad debería de ser Dios y todo lo demás debería de seguir. Si queremos vivir una vida completa, una vida llena de gozo y de prosperidad. Le dejo con eso, mi hermano. No se olviden que tenemos tarea de parte de nuestro pastor Freddy. Nos encargó 2 capítulos que leer del domingo. Y no se olviden que este domingo a las 11 a.m. estaremos en vivo una vez más. Los bendigo, los amo en el amor de Cristo. Paz y gracia el resto de esta semana. Amén.